Con la temporada de presentación de resultados empresariales en Estados Unidos dando los últimos coletazos, tenemos a los principales indicadores de Wall Street rondando máximos de varios años. Los datos macro son positivos, sin embargo, se acumula la sobrecompra. Vamos a preguntárselo a nuestra analista de hoy, Luisa Martínez, responsable de análisis de Miramar Capital EAFI. Bienvenida, Luisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues como comentábamos, hemos tenido un inicio de año casi impecable en la renta variable estadounidense, esos índices superando barreras, algo más que psicológicas en algunos casos, ¿verdad? ¿Usted qué resumen hace de este mes de febrero y de las últimas semanas en la renta variable estadounidense? Pues el resumen que hacemos es que realmente ha habido un comienzo del año excepcional. Desde que comenzó el año, pues este ha sido el mejor comienzo del año para el S&P 500 que no se había registrado desde el año 1991. Por otra parte, como has comentado, ahora mismo los índices están cerca de las barreras psicológicas, en el caso del Dow Jones, que es el de 13.000 puntos, en el caso del S&P 500 está cerca de la barrera de los 1.370 puntos, y esos dos niveles no se habían alcanzado desde hacía 4 años, antes de que realmente empezara el colapso de Lehman Brothers. Independientemente, también ha habido una serie de datos extraordinarios por parte del mercado Nasdaq, porque desde el año 2000 no se había registrado, no se había sobrepasado la barrera de los 3.000 puntos, que ocurrió hace un par de días. Entonces, realmente ha habido un buen rally por parte de la renta variable en Estados Unidos en el mes, desde que comenzó el año hasta ahora. Además, parece que los datos macro, por ejemplo, de sectores tan necesarios para esa recuperación de Estados Unidos como el sector laboral o el inmobiliario, esos datos son buenos. La Reserva Federal hace, no obstante, una doble lectura, no se aclara muy bien lo del QE3 sí o no. ¿Usted cómo lo ve? Pues, como has comentado, podemos enfocarnos a lo mejor en 3 datos macroeconómicos que realmente han sido los más relevantes para el mes de febrero. Por una parte tenemos el dato del empleo, que como ya sabemos está habiendo una consolidación de la mejora del empleo en Estados Unidos, ha bajado a una tasa de paro del 8,3%. Por parte del mercado inmobiliario, pues tenemos que índices como el indicador de inicios de viviendas o el indicador de actividad inmobiliaria, que ha estado a máximos de 5 años el pasado mes. Pero por último, a lo mejor el dato más significativo del mes ha sido la segunda revisión del PIB correspondiente al cuarto trimestre de 2011. Ha habido una revisión al alza y ahora, pues en lugar del 2,8, que era la primera lectura que se hizo, pues se ha subido y ahora se está creyendo que está más en torno al 3%, dato bastante positivo. Por parte de la Reserva Federal, siguen cautelosos a la hora de ver los signos positivos que la economía está brindando, pero al menos están un poco siendo más positivos en su discurso. Anteriormente, en los últimos meses, habían sido más negativistas, estaban diciendo que estaban viendo un crecimiento modesto, y realmente en la última revisión de la acta de la Fed se ve que ya los miembros de la Reserva Federal ven que está habiendo una pequeña aceleración y que se está yendo a una senda de crecimiento más moderado. Y aparte de esos datos macroeconómicos, sin duda alguna, lo más importante de este mes ha sido la continuación de la temporada de resultados empresariales. Antes de meternos de lleno en la temporada de presentación de resultados empresariales, yo le quería preguntar si ve que descartan en la FED el QE3. Bueno, realmente esa sería la pregunta del millón, como quien dice. La Reserva Federal está dejando las puertas abiertas. Ellos, por un lado, ven y apoyan, como te he comentado, la mejora de indicadores. Sí. Sin embargo, ven que también hay una serie de problemas que están acechando también a la economía. El último ha sido, por ejemplo, el crecimiento del precio del petróleo. Entonces, mientras que estén viendo que por un lado hay crecimiento, pero ven que hay signos de a lo mejor un poco de ralentización de la economía, quieren dejar la puerta abierta para para estimular la economía si fuera necesario. Pero personalmente no creo que eso vaya a ocurrir a lo mejor en un corto plazo. Si vemos a lo mejor una intervención por parte de la Reserva Federal, creo que sería más a medio plazo, si realmente los signos que estamos viendo en los últimos meses o en el último mes o 2 meses no continúan en la misma senda que hemos visto.
Y ya retomando el tema de la temporada de presentación de resultados empresariales, ¿qué datos destacaría usted o qué empresas cree que han sido las ganadoras y las perdedoras de esta temporada? Pues mira, la temporada de resultados ha sido un poco más débil que los años anteriores. Esto era un dato que ya se conocía de antemano. Como siempre, bueno, dentro de las grandes multinacionales pues ha habido peores datos de los previstos, especialmente influenciados por el hecho de todo el problema de deuda soberana europea y el hecho que el euro pues ha perdido posiciones y se ha debilitado en el último trimestre del año. Sin embargo, pues tenemos ganadores, como estás comentando, ganadores como Apple, General Motors, Microsoft, Goldman Sachs, han sido compañías que han anunciado muy buenos resultados. Por otro lado, también tenemos los grandes perdedores, empresas como Dell o Google o incluso Amazon. Pero a lo mejor hablar de datos negativos en Estados Unidos es un poco ambiguo, porque en el caso de Amazon realmente sus datos sobrepasaron las previsiones del mercado y de los analistas. Ellos anunciaron unos beneficios por acción pues casi duplicando el esperado. Sin embargo, Main Street, que es realmente los inversores que realmente compran esas acciones, se quedaron bastante decepcionados con sus resultados porque pensaban que tras el lanzamiento de Kindle Fire, que es realmente la tableta que estaba haciendo un poco de competencia al iPad 3, iba a tener a lo mejor más relevancia en estos resultados empresariales. Por otra parte, a lo mejor las grandes multinacionales no han tenido tan buenos resultados como los esperados, pero luego tenemos las empresas de pequeña capitalización bursátil que realmente han sido las grandes triunfadoras de esta temporada. Y realmente la mayoría de ellas, o una gran mayoría de ellas, han podido sobrepasar resultados que ha sido extraordinario. Y aparte de eso, lo positivo de la temporada ha sido que ya los analistas desde el principio se sabía que iba a ser una temporada más débil y no ha influenciado al rally que estaban viviendo los mercados. De hecho, el grupo de analistas de Bespoke Investment Group ha hecho un análisis de cuánto ha variado el S&P 500 en cada temporada de resultados, y esta temporada de resultados ha variado, pues creo, si no me equivoco, más del 6%, y ha sido uno de los movimientos o de las variaciones mejores registradas de los últimos 10 años. Es curioso, ¿no?, que las tecnológicas, las grandes vencedoras de otros años, este año hayan sido un poco las perdedoras, las de pequeña capitalización, sí, ganadoras, ¿no? Bueno, datos mixtos. Hay algunas tecnológicas que han dado bastante buenos resultados. Pero sí, realmente las de pequeña capitalización bursátil quizá no han sido tan expuestas a la ralentización de la economía global, claro, y por esa razón no se han visto tan afectadas como las grandes compañías. Pero también tenemos a Apple tirando del tecnológico por encima de los $500, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pues precisamente le quería preguntar por esos niveles del Nasdaq, del S&P, del Dow Jones, ¿son algo más que psicológicas estas barreras? Bueno, realmente desde el punto de vista de los expertos, la barrera psicológica, por ejemplo, del Dow Jones es más importante a nivel retail del inversor individual que para el inversor institucional. Realmente la razón es porque el Dow Jones es no se puede considerar como un benchmark de la economía estadounidense, porque solamente representan 30 compañías que son las más grandes o con mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Sin embargo, hay muchos inversores norteamericanos que creen mucho en el Dow Jones, porque empresas como McDonald's, IBM, realmente son los componentes y piensan que si ese índice va bien, realmente da signos, cómo de saneada está la economía. Sin embargo, a lo mejor si queremos fijarnos más en una barrera más importante a vencer, yo diría desde mi punto de vista que la del S&P 500, pasar esa barrera de los 1.370 puntos, o por parte del Nasdaq de los 3.000 puntos, creo que es más significativa. De hecho, si realmente se superan las barreras y se ve un movimiento alcista, será si se continúa estos niveles que los indicadores macroeconómicos sigan dando datos positivos, que por parte de la Unión Europea no se vea más signos a lo mejor de incertidumbre y se vea un poco de mejora en la situación. Y por último, a lo mejor el problema más grande
a corto plazo sería el incremento del precio del petróleo, que realmente a lo mejor está también lastrando un poco el crecimiento de esos índices en las últimas semanas. Claro, tenemos el precio del petróleo subiendo y subiendo, una alerta para la economía internacional, y además vemos retrocesos en la renta variable europea, pequeños retrocesos en la estadounidense. Estamos ante unos niveles de sobrecompra muy importantes que nos anuncian a lo mejor ventas ahora en Wall Street. Bueno, yo realmente creo que signos hay signos de sobrecompra, y realmente, como hemos visto desde el pasado octubre hasta el momento, estamos viviendo un mercado que realmente se conoce como un bullish cycle, y realmente estamos viendo una tendencia alcista. Sin embargo, sí veo que hay signos de sobrecompra, pero no hay que alarmarse, porque dentro de los ciclos bursátiles es bastante natural que haya correcciones en los mercados, y realmente, como te estaba comentando, si continúa esta senda del anuncio de buenos resultados macroeconómicos, la tendencia natural del mercado sería que continuase alcista. Sí. Y respecto al petróleo, se augura un aumento de la inflación probablemente en Estados Unidos y problemas que conlleve todo esto de retroceso de la economía. Sí, así es. Bueno, Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, ha sido el primero que hace unos días ya aclamaba o divulgaba su preocupación en torno a una pequeña subida de la inflación en el corto plazo. Además, de hecho, ya ha habido algunos indicadores macroeconómicos que están dando señales de este aumento de inflación. Los últimos datos de inflación tuvieron un porcentaje un poco superior al esperado. Luego tenemos datos sobre la confianza del consumidor e ingresos y gastos personales, que también, aún siendo un poco mejores que el mes anterior, quedaban por debajo de las previsiones. Eso significa que los norteamericanos están viendo que están empezando a tener mejores ingresos, pero están viendo que su capacidad de gasto se está viendo mermada, y en parte es porque tienen que dedicar parte de esos ingresos a gasolina, en lugar de a lo mejor poder destinarlos a otros tipos de sectores, como el sector del ocio, la industria de restauración o cualquier otro, a lo mejor tecnológico, comprar, pues no sé, cualquier device o cualquier iPad o lo que necesiten. Pero, como estoy comentando, sería más un problema de un crecimiento de inflación a corto plazo más que de a largo plazo. No obstante, en Estados Unidos vemos salidas de bolsa y salidas de bolsa triunfales, como la de Jeep, que en su primer día de cotización se disparó más de un 60%, aunque empieza a retroceder posiciones, ¿no? A hacer caja ya a los inversores. ¿Podría ser esta la antesala de la salida de Facebook? Sí, bueno, de hecho ha tomado muchísima atención por parte de los inversores, porque se cree que va a ser la última antes de Facebook, la última salida a bolsa. Como has comentado, ha sido una salida de bolsa triunfal. Salieron a bolsa el viernes con una oferta pública de venta de 7 millones de acciones a un precio, si no me equivoco, medio de acción de $15. Sí, subió hasta más de 20 y algo, 24, ¿no? Exactamente. Pero eso fue el viernes. Ayer, como hubo también un poco de noticias negativas por parte del crecimiento chino, que se cree que va a bajar a un 7,5%, lastró a los mercados americanos, y de hecho también las acciones de Yelp bajaron, pues si no me equivoco, a lo mejor un 14% o así. Pero de todas maneras es un crecimiento de 50% en 2 días. Por otro lado, a nivel empresarial, que no nos debemos olvidar que esta semana la gente debería de estar bastante pendiente de Apple, porque se espera que hoy miércoles se anuncie la salida del nuevo iPad 3 y bueno, ahora será Tim Cook, que es su nuevo consejero delegado, quien tendrá la oportunidad de presentarlo en San Francisco al resto de inversores, y veremos qué aceptación tiene por parte de los mercados. Tanta salida a bolsa de redes sociales, ¿no podríamos estar ante una posible burbuja de redes sociales tecnológicas también? Bueno, realmente podría ser una posibilidad, pero creemos que las últimas que han salido a bolsa, como Zynga o Groupon o LinkedIn o Yelp, que ha sido la última a unirse a ese grupo, son compañías que tienen unos modelos de negocio bastante sólidos y realmente tienen bastantes seguidores, y a lo mejor la burbuja viene más por parte de la expectación que está generando Facebook.
porque no ha salido ni siquiera a bolsa y ya pues la gente está haciendo una serie de, no sé, de suposiciones de cuánto va a costar esta acción, etcétera. Entonces tendremos que esperar un poco a que salga a bolsa y realmente ver cuál es el movimiento que tiene este sector en los próximos meses, antes de poder realmente decir hay burbuja o no hay burbuja en el sector tecnológico. Ya para terminar, Luisa, ¿cuáles serían las referencias a las que debemos estar atentos esta semana? Pues sin duda alguna esta semana va a ser muy importante a nivel de datos de empleo. Hoy miércoles, por ejemplo, se van a dar datos en torno a la productividad y el coste laboral. El jueves tendremos datos sobre peticiones de subsidio por desempleo y el viernes ya tendremos el dato oficial de información de empleo ADP, que tiene una tasa estimada del 8,3%, y aparte se sabrán los ingresos, también el porcentaje de ingreso por hora. Aparte de toda la información de empleo que se va a dar en los próximos días, pues también tendremos que estar atentos sobre solicitudes de hipotecas semanales, también se va a dar datos sobre inventarios al por mayor e incluso de la balanza comercial. Sí, sin duda va a copar la atención el mercado laboral y el inmobiliario una semana más. Sí. Luisa Martínez, responsable de análisis de Miramar Capital EAFI, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.